En este último video sobre el test del árbol lo que vamos a hacer es trabajar un poco la metodología de administración. Partimos siempre de la base, o sea, lo primero que tenemos que tomar es dibuje un árbol. Muchas veces es interesante complementar con una segunda técnica, que es, luego de tomar el dibujo de un solo árbol, se le da la hoja paisada al sujeto y se le da la siguiente consigna. Bueno, ahora le voy a pedir que dibuje 3 árboles. En este caso a veces el sujeto puede preguntar, ¿son todos iguales, todos distintos? Siempre nuestra respuesta es como usted crea, como a usted le resulte más fácil, como usted lo decida. Bien, en el ejemplo de este tema tenemos justamente una consigna de 3 árboles. Normalmente, en general, uno suele ver que la secuencia elegida es de izquierda a derecha. Pero como no siempre sucede así, es interesante y importante que registremos, o también directamente le pedimos a la persona una vez que terminó que ponga cuál dibujó primero, cuál segundo y cuál tercero. Por supuesto nosotros estamos observando esto, pero bueno. Bien, fíjense que el emplazamiento varió. Como hemos visto, el emplazamiento en el test del árbol lo va a determinar dónde esté el tronco. Acuérdense esto, siempre fíjense. ¿Dónde está el tronco? Primero, en el eje horizontal, si está izquierda, izquierda con tendencia al centro, centro, centro derecha o derecha. En el eje vertical, si está en posición alta, media, baja, intermedia o baja total. Bien, fíjense en este caso el dibujo del árbol 1. En esta técnica, como hemos leído en los apuntes, el primer árbol dibujado representa al yo del sujeto, al sujeto en sí mismo. El segundo árbol representa dos cosas. Por un lado, a su familia, y esto en una doble lectura, cómo él se siente y el peso que esta familia puede o no revestir para él. En la tercer árbol lo que vemos es su posicionamiento social y también cómo él se siente en lo social. Hay muchas variables de análisis que quizás en otro video lo trabajemos con más detenimiento. Pero, ¿cuándo es útil utilizar este recurso? En general, nunca está de más, porque en realidad lo que vamos a permitir ver es, en el dibujo del árbol es la estructura, como dijimos, intrapsíquica en cuanto a sus aspectos más primarios y la estabilidad de esos aspectos. Pero en el dibujo de los 3 árboles lo que vamos a ver es el yo y los demás. El yo en sus relaciones interpersonales. Cuando comparamos el árbol 1 con el árbol 1 de base, lo que podemos ver es si aquello que vimos en el árbol 1 tradicional tiene coincidencia en cuanto a estructura, tamaño, con respecto a este árbol 1. Muchas veces es como que uno ve un dibujo muy grande en el árbol 1 y un dibujo muy pequeño cuando es en relación con los demás. ¿Qué podríamos decir de este dibujo? Por ejemplo, para el árbol 1 que representa el yo, utilizó un pino. Los movimientos son sombreados, angulosos, el tronco es pequeño, el follaje es muy superior al tronco. Por lo tanto vemos que hay tensión en la vida psíquica. El pino también vehiculiza aspectos depresivos. Y es un árbol que responde más a aspectos más individualistas o más de introversión en el estilo de personalidad. Al estar el follaje sombreado y un poco repasado, por eso le sumamos el tema de la angustia y el tema de la tensión, además por las angulosidades. De los 3, el mejor logrado, como el más sólido, más allá de que los tamaños son pequeños, es el árbol 2. Que representa a la familia. Es un árbol estilo ombú, un árbol con cierta fortaleza, incluso la base está como mejor acentuada, pero también tiene trazos muy repasados y muy sombreados. Sobre todo en los 3 el común denominador es que el tronco esté sombreado. Esto implica que esta persona actualmente está atravesando por una situación vital de angustia. Y el que es muy significativo también es el árbol 3. Si tomamos en cuenta como que sería su fantasía prospectiva, cómo él se piensa en lo social actualmente o cómo se proyecta, es un árbol que tiene casi pocas hojas, como cayendo,
como si fuera un árbol de otoño, por lo cual nos implica que esta persona hay una falta de bienestar en sus logros sociales y laborales, y como que también en relación al futuro hay como una actitud de pesimismo, de cierta tristeza. Bien, otra técnica para administrar es el árbol, y después podemos tomar los 3 árboles y después un árbol imaginario. La técnica del árbol imaginario la consigna es la siguiente: una vez que la persona terminó de hacer estos 2 dibujos, le pedimos como tercer dibujo, bueno, ahora lo que le pido es que dibuje un árbol imaginario o un árbol que no exista, un árbol de fantasía, que no exista en la realidad. Una vez que terminó de hacer el dibujo, se le dice que, bueno, escriba un relato que es lo que lo hace imaginario de fantasía. Esta es una técnica que solamente deberíamos utilizar en el caso de que quisiéramos explorar potencial creativo de la persona, qué capacidad para crear y para modificar ante una consigna que realmente no es muy usual. O sea, combinaríamos el árbol 1, dibuje un árbol, con el segundo dibujo, que sería dibuje un árbol imaginario. En el caso de la técnica de 3 árboles, es útil siempre que quisiéramos que tuviéramos la necesidad de explorar más en profundidad las relaciones vinculares y la modalidad de las relaciones interpersonales. Bien, otro aspecto de análisis en el dibujo son las raíces. Las raíces nos dan cuenta de aspectos más primitivos o más primarios. Como dijimos en otra oportunidad, la presencia de raíces nos va a dar cuenta de que la persona tiene algunos aspectos en cuanto a sus impulsos que no siempre puede controlar. También nos habla de sentimientos de desarraigo o de falta de estabilidad, sobre todo la forma. Esto particularmente para cuando las raíces son esas raíces que parece que salen de la tierra para sostener mejor al árbol, no cuando las raíces están por debajo. Lo que es más negativo es cuando aparece la raíz y arriba el piso, porque esto implica que hay alguna perturbación en el criterio de realidad de la persona. Después tenemos los factores especiales en el test del árbol. Esto es la presencia de frutos, la presencia de pájaros, horneros. Todos los factores especiales no hacen al análisis en sí, pero sí, como dijimos en otras oportunidades, complementan. Por ejemplo, la presencia de pájaros siempre nos habla de aspectos más infantiles, de más dependencia. Sobre todo, por ejemplo, si se trata de nidos con pajaritos adentro, a veces le agregan la mamá pajarito que está como para alimentar a los pajaritos. Siempre implica que hay aspectos infantiles del sujeto de dependencia que todavía no ha logrado vencer. Cuando los pájaros están en vuelo, siempre van a dar cuenta de necesidades de cambio o de huida. Depende si están a la izquierda, es de situaciones familiares o personales, y si están a la derecha, de situaciones sociales. La presencia de nudos en el árbol nos da cuenta de traumas. Pueden ser nudos, pueden ser ramas quebradas. Esto implica que hay algún suceso traumático sin elaborar. En ese caso aplicamos la fórmula que hemos visto en los apuntes del índice de Wittgenstein, que consiste en dividir la altura total del árbol, que va a representar la edad del sujeto. Vamos a suponer que el sujeto tenga 40 años, va a representar 40 años, y expresado en milímetros. Como después podrán consultar, la fórmula es muy sencilla y es muy interesante los datos que uno obtiene de ella.